Bien, buenos días. A nombre del Departamento de Educación Básica quisiera darles la bienvenida a nuestros estudiantes, a la señora decana, felicitarle por su reciente elección, a los profesores que nos acompañan hoy día y abrir un poco este seminario y contarles que se trata de la primera de una serie de iniciativas que están asociadas a algo que para nosotros es una necesidad, que es discutir acerca de lo que tenemos y permitirnos un espacio, ¿no es cierto?, para imaginarlo, lo que necesitamos insertar en la formación inicial docente de los profesores de educación básica. Empezamos con este tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la tecnología educativa, porque pensamos que es fundamental comprender que este es un elemento que debemos pensarlo desde una perspectiva distinta hasta cómo se ha pensado hasta ahora. Pensarlo desde la integración de la formación global de los profesores básicos y no solamente como un mecanismo, ¿no es cierto?, a nivel usuario o de manejar ciertos programas. La perspectiva que nosotros queremos intencionar es que en el marco del rediseño de la malla curricular, el proceso insisto, nos imaginemos, porque uno puede decir que el ejercicio de imaginarse las cosas es una cosa así súper loca, ¿no? Imaginarse el futuro puede ser una cuestión, un desafío bastante sistemático y un desafío para la inteligencia colectiva de las comunidades. Y esa posibilidad, ¿no es cierto?, es la que se abre con el PMI actualmente en desarrollo en la universidad y cómo afecta la carrera de educación básica. Nosotros pensamos que el tema de las tecnologías educativas debiera transversalizar la formación que ustedes reciben, nuestros estudiantes, y debiera transversalizar también las tareas docentes y académicas de nuestros profesores. ¿Cómo hacerlo? La idea es que este seminario abra más interrogantes que respuestas afirmativas para permitirnos en conjunto, ¿no es cierto?, ir resolviendo eso. Así que queríamos darle la bienvenida a nuestra invitada y también a Victoria, ¿no es cierto?, que van a ser quienes van a definir las presentaciones de este seminario hoy día. Y agradecerles a todos los que asisten y también situar esto, que el desafío es justamente que las discusiones y los planteamientos de este seminario sean útiles desde la perspectiva de la formación que ustedes están recibiendo a los estudiantes y de la formación que están desarrollando los propios académicos. Así que, bienvenidos. Es un gusto poder compartir el trabajo. Primero saludarlos, buenos días, colegas, ¿cierto?, estudiantes. Querida profesora Erla, aunque tengo la ocasión de haber conocido allá en España en el proceso de mis estudios doctorales, y compartir básicamente una síntesis del trabajo que tiene que ver con el poder conocer las percepciones, las creencias, los conocimientos de profesores de aula, ¿ya? De colegas prontamente de ustedes, es cierto, que ya van a entrar a trabajar, y niños también que vivieron algunas experiencias vinculadas al uso de las tecnologías. La tesis, digamos, tenía como título Habilidades de pensamiento desarrolladas en escolares de educación básica en estos entornos de aprendizaje mediados por TIC en centros de alto rendimiento académico. Estaba situado porque el objetivo era conocer qué ocurría dentro de aquellas escuelas en donde, a partir de lo que se evalúa en Chile en relación al uso de la aplicación del CIMSE, ¿ya?, ocurría en estas escuelas que usaban estas tecnologías. Tenemos ahí esto es más o menos la lista de contenidos que voy a ir presentando rápidamente, los planteamientos de problemas, marco teórico brevemente, la metodología y para llegar a los resultados y a las conclusiones. Existe a nivel internacional una serie de documentos, ¿ya?, vinculados a Naciones Unidas, en donde en ellos se han establecido diferentes acuerdos
orientados hacia establecer una educación de calidad para lograr la libertad y para la formación y la condición del ciudadano, entendiendo la educación como un derecho gestionado también por el Estado y que requiere un desarrollo eficaz y eficiente. El año 2015 se estableció la última declaración de Incheon, en donde se establece para la educación del año 2030 el lema educación ante todo, ¿ya? Y que busca una educación de tipo inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de toda la vida para todos. Va más allá inclusive del mundo exclusivamente escolar, sino que quiere avanzar hacia otros objetivos. El diagnóstico en nuestro país tiene que ver con los resultados de algunas pruebas. Chile es un país que participa en diferentes tipos de pruebas a nivel internacional para evaluar los resultados de aprendizaje de los niños en el currículum escolar. Tenemos PISA, tenemos TIMSS, tenemos el LESE, que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, y en Chile específicamente las pruebas CIMSE. En gran medida las conclusiones que han levantado los resultados de estas evaluaciones se orientan a que hay una existencia deficiente de habilidad del pensamiento, sobre todo el orden más complejo, ¿ya? Como evaluación y toma de decisiones, y también la resolución de problemas. Han habido resultados de algunas asignaturas en donde hay resultados más específicos, pero en estas habilidades que son de orden superior, todavía sigue siendo incipiente los logros, los niveles que los niños alcanzan. Ante esta situación, que se viene arrastrando ya hace algunos años, Chile ha establecido diferentes estrategias. Una de ellas, para abordarlas, es la implementación del programa Enlace. ¿Han escuchado ustedes lo que es el programa Enlace? En los colegios a lo mejor puede que lo hayan conocido. En las universidades también hay un trabajo que es el Centro de Educación y Tecnología a nivel nacional, ¿ya? Y la orientación es a mejorar los aprendizajes. El problema, y de ahí la pregunta surge, ¿cuáles son las habilidades entonces que se desarrollan en estos niños de educación básica que trabajan en entornos digitales, con profesores que median ese aprendizaje usando estas tecnologías? Ahí están los objetivos, donde se desglosan los específicos, se describe el uso, primero una parte más bien descriptiva, porque es una investigación de carácter exploratorio y descriptivo. Se evalúa la eficacia de distintas actividades desarrolladas con estas tecnologías y se analizan las habilidades del pensamiento que se desarrollan con ellas para establecer sugerencias y poder reforzar la integración de las tecnologías y también de las habilidades. Marco teórico, 3 grandes capítulos, una síntesis, ¿cierto?, de todo lo que se leyó para poder levantarlo, y el foco es el pensamiento. ¿Ya? El pensamiento, entonces, de acuerdo a algunos de estos autores que quise seleccionar, se asocia al hombre total, no se limita solamente a la esfera del conocimiento, sino que también abarca mucho de la imaginación, incluye pensar sobre un propósito, fomenta valores, actitudes, creencias y aspiraciones. Para otro autor es un proceso asociado a la investigación y a la toma de decisiones. El pensamiento es complejo, tiene habilidades, incluye un conjunto de estas habilidades. Todos estos autores ya tienen años de trabajar en esta temática y fue muy interesante ir conociendo. El pensamiento en la educación, su meta principal es la comprensión. Se van a encontrar con Bloom. Bloom seguramente ya lo están conociendo. Él plantea eso como meta, de buscar la comprensión, pero han habido actualizaciones donde se refuerza mayormente el buscar una mayor complejidad y desarrollar un pensamiento más bien desde la creación, desde lo creativo. Vamos a volver sobre esa idea después más adelante. Interesante en estos autores también que están vinculados al trabajo de Perkin, pero está planteado aquí. El pensamiento no sucede de manera secuencial, es desordenado, es más bien complejo, es dinámico, es interconectado, debe estar situado en un contexto y con unos propósitos. Esta cita es bien relevante para efectos de los que trabajamos con niños y con personas en general.
y sobre todo en el mundo escolar, que busca como esa linealidad a veces y que el niño no puede explorar desde sus propios intereses. Es importante tener en cuenta esos elementos. Y también el que sea en un contexto determinado el pensamiento y que debe estar asociado a objetivos, a propósitos. Otro autor que también destaca el rol del profesor, el docente como referente a partir del cual los alumnos pueden guiar sus acciones con una persona capaz que puede ejemplificar. O sea, todos los profesores desarrollamos y tenemos una forma de pensar. En esa forma de pensar vamos modelando hacia nuestros estudiantes y en cada una de las actividades que les vamos proponiendo, estas experiencias de aprendizaje, estamos también transmitiendo con ellos una forma de pensar. Aparecen en la revisión también diferentes tipos de pensamiento. Estos tres autores fueron los que me permitieron después de categorizar toda la información que se recogió. ¿Ya? En Chile, el equipo Josefina Veas, Santa Cruz, Thompson, Utreras, que trabaja en la Pontificia Universidad Católica, hace años ya llevan trabajando con el concepto de pensamiento de buena calidad, que busca un aprendizaje profundo. Y ellos clasifican, ¿es cierto?, el pensamiento, un tipo de pensamiento crítico, el creativo y el metacognitivo. Me voy a centrar en el metacognitivo porque ahí hay un propósito en la formación inicial también y un propósito también en la educación chilena de poder desarrollar este tipo de pensamiento que es de mayor complejidad y que busca la reflexión de sí mismo hacia el caminar hacia la autonomía de los niños, básicamente de las personas que estamos desarrollando. Y usted plantea esos otros conceptos. Ayueva también señala estos tres elementos constitutivos: la metacognición, el parte con esto, y el pensamiento convergente, que está más asociado al pensamiento lógico, ¿ya?, y crítico también, y el pensamiento divergente, que está asociado a este pensamiento más del orden asociado a la creatividad. Hay otros referentes de pensamiento, yo elegí esos, trabajé con esto, y para llegar en mi tesis trabajo con este concepto de pensamiento que no está asociado solamente al pensamiento lógico y al pensamiento crítico, y crítico, sino que se abre, es una actividad mental necesaria y requerida para llevar a cabo diferentes tipos de actividades, ¿ya?, y que nos permiten organizar, tomar decisiones, emitir juicios, resolver problemas, ¿ya? Todas las habilidades que nosotros hacemos, cualquier acción que hacemos, hay detrás un momento de pensar. Luego el concepto de habilidades de pensamiento en educación, varios autores, Feuerstein, por ejemplo, lo denomina operaciones mentales, Elliot las vincula a una estructura dentro de nuestro cerebro. Gallego destaca como habilidad de pensamiento la percepción, donde está la atención y una serie de subhabilidades dentro de cada una de ellas, el procesamiento de la información, el pensamiento crítico y el reflexivo. Yuste también nos habla de operaciones mentales, codificación, memorización, elaboración y control. Y yo me quedo con este concepto que define estas habilidades como habilidades cognitivas que ayudan al sujeto a utilizar estos recursos cognitivos que tiene para lograr un mayor rendimiento y poder converger en la resolución de los problemas que se le vayan presentando en su vida escolar, en su vida cotidiana. Chile, el contexto nacional. Aquí vemos varios que trabajamos, somos profesores ya varios años y hemos pasado por diferentes tipos de currículum. Pero el currículum vigente en nuestro país señala en estas asignaturas que hizo una selección, que tienen que ver con algunas de ellas con las que trabajamos aquí en el Departamento de Educación Básica, que explicitan en el currículum escolar el desarrollo de estas habilidades. Los contenidos, es cierto, disciplinarios, pero se van desarrollando con este conjunto de habilidades, que son las que ustedes van a ir progresivamente aprendiendo y que se supone que nosotros ya deberíamos tener incorporadas para efectos de haber vivido este proceso. Entonces, en matemáticas, la resolución de problemas, modelar, presentar, argumentar, comunicar, historia, la ubicación temporal espacial, análisis de fuentes, en ciencias naturales, todo ese listado, ¿cierto?, predecir, planificar, explorar. En lenguaje, más amplias lecturas, si bien nos aparece explícitamente como habilidades, pero están estos ejes que están asociados a procesos mentales
de desempeños que tienen que realizar. En el ámbito de la tecnología, interesante, está explícito el trabajar también con otros. Hay programas, hay diversos programas para enseñar a pensar. ¿Ya? El lugar donde yo fui a observar no estaban aplicando un programa, eran clases realizadas con uso de tecnologías. Pero era necesario revisar esta bibliografía para ver en qué medida podían asociarse a estos modelos de enseñar a pensar y métodos para desarrollar pensamiento. Tenemos dos de ellos. Uno es el que se denomina la enseñanza infusa y el otro el no infuso. La enseñanza infusa es la que aplica el desarrollo y busca desarrollar las habilidades de pensamiento de los niños, pero siempre vinculada al currículum escolar. ¿Ya? Ese es lo que propone, y ahí desde autores de diferentes países. Aquí en Chile está el programa de aprendizaje profundo, pero también en otras realidades el modelo de enseñanza directa, está también rutinas del pensamiento, que antes les señalé una cita de Richard, y modelo integrado de destrezas, de profundización y expresión, como este modelo de enseñanza infusa. Los no infusos, aquí hay una profesora de educación diferencial, dos profesoras de educadores de diferencial, el PI, ¿cierto?, de Feuerstein, que desarrolla también un ciclo muy organizado de habilidades de pensamiento, de tipos de pensamiento, pero que no necesariamente están vinculados al currículum escolar. ¿Ya? Es un texto inclusive, todo un paso a paso que tienen que ir siguiendo. Y estos otros, enseñar a pensar, Nickerson, ¿cierto?, aprendiendo a aprender, pero ellos tienen la diferencia que no se vinculan con los contenidos del currículum escolar. Luego, uno de los segundo capítulo que fui trabajando es el tema de la tecnología. Aquí en Chile, esto voy más o menos rápido porque son temas que ustedes van a ir viendo, ya vieron el semestre pasado, parece, el grupo que está aquí, tuvieron TIC. UNESCO siempre aborda esto, ¿cierto? También se plantea en el año pasado, es preciso aprovechar que estas tecnologías para reforzar los sistemas educativos. Por eso que estamos en esta misión nosotros y este compromiso que queremos progresivamente ir avanzando, para difundir el conocimiento, para acceder a la información, para el aprendizaje efectivo y de calidad y para una prestación eficaz de servicio. Múltiples autores, hay un profuso número de autores que plantean que colaboran a mejorar la calidad del trabajo, ¿cierto? Desarrollar habilidades cognitivas, el profesor Cabero que hablábamos recién antes de empezar, ¿ya? El profesor Sánchez Guilavaca, que es un autor a nivel nacional que plantea que es una aliada de la pedagogía activa, depende de cómo, es muy importante eso, los propósitos, de cómo se utilice. Se debe considerar también las creencias, actitudes y confianza, sobre todo para la incorporación de ellas, del profesorado, superar la barrera de primer orden, o sea, tenemos que tener los equipos para que los niños puedan aprender, o las instituciones, clarificar objetivos, los conocimientos previos, tenerlos en cuenta y las necesidades de formación. Importante esta cita, que la educación pública en general, en todos los países del mundo, posibilitan el aprendizaje y la formación en y con tecnologías. En Chile, algo adelante, ¿cierto?, está el Enlaces, el Centro de Educación y Tecnología, que tiene esta misión, integra las tecnologías en el sistema escolar para lograr el mejoramiento de los aprendizajes. Ya llevan más de 20 años, surgió en los 90, hemos conocido a los que hemos estado vinculados a esta línea de investigación, ¿cierto?, toda esta trayectoria que tiene hoy en día Enlaces y que busca como propósito actual, ¿cierto?, ir de 8 a 15 horas semanales que los niños puedan interactuar con esta tecnología en diferentes asignaturas, en diferentes experiencias escolares. Entonces, ha avanzado hasta el punto de llegar que se aplica un CIMSETIC para ver en qué niveles están los niños, y hay una clasificación en escuelas municipales, particulares subvencionadas y pagadas ahí, en donde se ve que sigue manteniéndose esta brecha entre escuelas
pagadas, ¿ya? Porque hay otros factores, podemos hablar también de eso, que influyen, pero a nivel municipal se encuentran los niños en niveles avanzados, se mantiene, digamos, de 18 a 0,8, pero hay un nivel intermedio en estos niños que básicamente no tienen acceso a estas tecnologías en sus hogares. Y quería destacar sobre todo este cuadro donde dice porcentaje de logro por habilidades por dimensión, interesante, ¿ya? Porque usando tecnologías el tema de las habilidades se incrementa un poco más, de acuerdo a los resultados del CIMSETIC, ¿ya? Pero se quedan los niveles de definir qué se necesita, comprender, seleccionar, ¿ya? Faltan sectores, digamos, elementos más, resultados más pobres, ¿cierto? El analizar información, organizar, integrar esta información, como resultados que fueron levantando al CIMSETIC. Chile es un país bastante aventajado, ha sido muy productivo en distintos tipos de herramientas vinculadas a la integración de tecnología. Sin embargo, a pesar que está todo este conjunto de material, esto no ha entrado del todo al mundo escolar. Entonces, tenemos ahí herramientas curriculares, están los estándares TIC para la formación docente, está también las competencias TIC en la profesión docente. Por eso que este departamento está preocupado también de cumplir de alguna manera con el mandato que el Ministerio plantea de hacernos cargo de incorporar estas tecnologías. Esta malla incluye una asignatura específica de eso, para que ustedes cuando lleguen al mundo escolar y también se espere que tengan todas estas competencias y estén trabajando, estén al día, digamos, en estos elementos. También está un conjunto de materiales que son para los estudiantes, matriz de habilidades TIC para el aprendizaje, que describe diferentes niveles y temáticas que los niños deben desarrollar. Y lo último que se ha realizado es el CIMSETIC, que es esta prueba que se evaluó para identificar algunos resultados. Bueno, el CIMSE ustedes lo conocen, el sistema de medición de la calidad de la educación, lo describo brevemente porque es sobre la base de la cual yo fui eligiendo a los colegios, como necesitaba colegios de alto rendimiento, y el alto rendimiento lo tomé desde la prueba CIMSE. Interesante poder comentar esta información que tiene que ver con un movimiento a nivel mundial también de escuelas y instituciones efectivas, eficacia y mejora en las escuelas, y después también entra al mundo de los profesores, eficacia en los profesores. Esto es una corriente aquí hay un grupo grande de profesores a nivel chileno y cuya producción literaria y donde se sistematizó toda esta información en este texto que se llama ¿Quién dijo que no se puede? Escuelas efectivas en sectores de pobreza. Esto partió en los años 90, pero el año pasado editaron una nueva versión, hicieron un seguimiento longitudinal a estas escuelas que habían desarrollado ciertos procesos y en qué condiciones estaban. Dentro de los principios que estas escuelas eficaces, es cierto, que buscan promover la forma duradera del desarrollo integral de todos y cada uno de los alumnos, sobre todo teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica. Los principios que buscan es la equidad, que perdure ese cambio, ese incremento en el aprendizaje de los niños, que la escuela agregue un valor, ¿cierto? Y que haya un desarrollo integral. Entro en aquello porque más adelante vamos a ver cómo las escuelas que yo pude observar tenían algunos de estos elementos. Por mencionar, los resultados del aprendizaje son surgen de un conjunto de factores, no es solamente el niño solo, ¿ya? Sino que, y tampoco el profesor puede lograr esos resultados, sino que hay factores culturales, el capital cultural sigue siendo un elemento que tiene un alto porcentaje para efectos de anticipar los resultados de aprendizaje de los niños. Los factores de comunidad estructurales de la pobreza, ¿ya? Inciden en estos niveles, en situaciones de violencia también,
social, fíjense que interesante que los niveles de participación en aquellas comunidades donde hay una mayor participación o organización, los niños logran avanzar dificultades de su entorno. Y los factores escolares, que es donde estamos, los que nos encontramos aquí, donde intervenimos, ¿cierto?, en la gestión escolar, importante aquella gestión escolar que define metas, que tiene un clima de trabajo, de diálogo, ¿cierto?, de discusión permanente, donde hay colaboración, donde hay un liderazgo educativo, hay mejores resultados y aprendizajes también en los niños. Y como factor docente, primero el profesor tiene que saber lo que enseña, tiene que haber un dominio disciplinar, un dominio didáctico, ¿cierto? La gestión del tiempo y de los recursos, que es donde pueden aportar las tecnologías. Y el clima, digamos, social, el ambiente emotivo, el clima emocional también es un elemento. En estas últimas investigaciones se ha ido levantando muchos estudios referidos a ese. Y por último, los factores personales, que son que vienen genéticamente dispuestos, ¿cierto?, pero que también la familia puede ahí aportan a ese desarrollo. Bueno, rápido, la metodología es una investigación de tipo cualitativa, exploratoria, descriptiva e interpretativa, criterios de selección para la muestra, proyectos educativos con tecnologías, 10 años con un rendimiento escolar alto de CIMSE de manera constante, y que sean de distintas dependencias administrativas. Me pareció interesante poder comparar ya también qué es lo que ocurría con las tecnologías en colegios particulares, pagados, subvencionados, tanto particulares como municipales. Y participaron 8 profesores que fui observando en sus clases, 25 clases, 11 profesores fueron entrevistados. Agregué, además de los 8 profesores observados, otras entrevistas, porque eran profesores que lideraban la línea de integración de las tecnologías en los colegios. De acuerdo a los objetivos específicos, se aplicaron 2 instrumentos: observación y también las entrevistas. Están los contenidos ahí, se levantaron como preguntas adicionales, ¿cierto?, otros logros y algunas observaciones adicionales. Y luego también, muy relevante, todos los profesores entrevistados hacen un foco, pude implementar preguntas asociadas al rol docente, a la relevancia que ellos le daban en su desempeño. Los instrumentos, ya los adelanté, ¿cierto? Y me voy a los análisis, un análisis descriptivo a través de matrices. Ese fue el recurso investigativo de análisis que se hizo. Primero de carácter descriptivo, luego se fueron haciendo síntesis de observaciones, el vaciado de una etapa inicial, y luego la síntesis de las observaciones, y posteriormente sí, también tenemos de otras, claro, y ahí están las categorías que fueron emergentes. Voy a explicar eso un poquito más adelante, y luego la de las entrevistas. Para algunas categorías, tanto de las observaciones como de las entrevistas, se usaron herramientas curriculares. Este tema de otros logros, usé el marco para la buena enseñanza, que establece ciertos desempeños en los docentes y que me permitió ir categorizando más aún, levantándonos como subcategorías en la investigación. Las entrevistas, también la misma lógica, el vaciado, la síntesis, análisis descriptivo también de las entrevistas, las categorías. Y aquí también, además del marco de la buena enseñanza, usé lo que son estas herramientas curriculares que ofrece Enlace, el Ministerio de Educación, que son las habilidades para el aprendizaje. Entonces ahí tenemos 4 habilidades: información, comunicación activa y colaboración, competencia digital y tecnología. Y fueron apareciendo estas otras categorías: escolares motivados, trabajo en equipo y colaboración, ¿cierto?, aspectos éticos, normativos, desarrollo personal de los niños, la autonomía, la autoestima, la alfabetización digital temprana, que fue interesante en estos colegios ver cómo desde los chicos de 5 años empezaban a familiarizarse con estas tecnologías. Y estos proyectos transdisciplinarios.
También el marco de la buena enseñanza se utilizó para analizar el rol docente que fue esa categoría que ellos levantaron. El interpretativo se trabajó a partir de las matrices, síntesis de las observaciones y de las entrevistas, y se van cruzando con los resultados del marco teórico. Tenemos ahí el análisis interpretativo de las observaciones, la categoría 1, recursos de TIC. Como conclusión se observó que a pesar de que eran escuelas con diferentes dependencias administrativas, las condiciones de trabajo eran las mismas, ¿ya? Y ahí como conclusión es que de alguna manera el apoyo del Estado en la subvención para el acceso y para superar la brecha digital es fundamental. Si no estuvieran las políticas nacionales para que esas escuelas tuviesen esos recursos, la brecha continuaría inclusive mucho más distanciándose. Luego aquí, las entrevistas, tenemos los docentes encargados de computación y asignaturas interesados en integrar estas tecnologías, los docentes de formación de pregrado con estudios de postítulo y posgrado. Eso nos encontramos en diferentes, también independiente de las escuelas, digamos, el tipo de dependencia. Había una formación, los profesores que trabajaban con tecnologías tenían una formación, en algunos de ellos, y eso es también algo que favorece las políticas públicas, algunos de ellos eran formados por todo lo que es la política de enlaces, ¿ya? En los colegios privados era autogestión del profesor, tenían que ellos presentar un proyecto al sostenedor y él tenía que aprobar esa autorización. Entonces se apreció mayor facilidad para disponer y usar tecnología en escuelas subvencionadas porque ellas se rigen por estas políticas también de Estado. En los otros establecimientos dependía mucho de la voluntad, del trabajo que se diera ese profesor para presentar un proyecto y para solicitar a los sostenedores que instalaran estos recursos. Muchas veces se convencían no por el valor educativo que visualizaran en las tecnologías, sino que más que nada por la presión de los apoderados, ¿cierto? O por la visión de algunos de estos profesores que pudiesen motivarlos para que pudieran instalar estas tecnologías. Diferente de aquellos colegios subvencionados que, como hay una ley que instala estos recursos, están por lo menos disponibles al interior de los establecimientos. Luego se pasó a la triangulación de datos desde las observaciones ya a las entrevistas, y se fue usando este tipo de proceso, ¿cierto?, que se llama triangulación, que permite la credibilidad y la validez de la investigación. Se levantaron estas categorías en donde se van cruzando la información de las observaciones y las entrevistas a partir de los objetivos específicos. Y ahí van surgiendo los resultados. Esos son los 4 objetivos que ya los mencioné, y ahora voy mostrando ellos. Se descubre, ¿cierto?, en relación a la descripción del uso de tecnologías, que en los 13 tipos de centros observados, los 6 establecimientos, en los tiempos asignados se usa educativamente. ¿Ya? Fue importante descubrir eso, y no es menos relevante, porque a veces uno entra en una sala de clase y hay un profesor mostrando un video, por ejemplo, que también es parte de las tecnologías, o los tiene en una sala de computación, pero no necesariamente hay un propósito educativo, ¿ya? Y hay un tiempo ahí invertido. En el caso de esta muestra se descubre eso también. Los equipos directivos comprometidos, eso fue otro factor relevante que ayuda también que lo descubrimos en esta investigación y que también explica los resultados de los colegios. Hay equipos directivos muy potentes, con una visión, con una sensibilidad al respecto, y que no tienen ninguna dificultad de reponer recursos y de usar todas las políticas públicas donde hay disposición para poder asignar los tiempos. Importante, todos los profesores que tenían a cargo estas salas tenían tiempos asignados. No era que sobrara alguien y ahí lo ponían, no, era una persona especializada, ¿cierto?, y con tiempos.
el equipamiento en todos los establecimientos municipales, privados, ¿cierto? En la relación estudiante 2 por 1, 1 a 1, un alumno, un computador, que eso es un elemento relevante para efectos de avanzar en la brecha digital, con acceso a internet, con software, o sea, muy parejo toda la distribución de este tipo de recursos. Un personal muy capacitado y también con una sensibilidad, con niveles de autonomía, resolución de problemas, tomar decisiones los profesores. Había un compromiso con la integración. También desde el punto de vista de los profesores, el rol docente que se levantó como categoría, y que lo asocio al marco de la buena enseñanza, que es lo que nos orienta en el desempeño de los profesores. En la preparación de la enseñanza, los profesores tenían muy claro cómo iban a ocupar el tiempo dentro de la sala de clase. O sea, los niños entraban, sentaban, estaba ya asignado dónde se iban a ubicar, qué trabajo iban a realizar, si había una ficha de trabajo estaba ahí encima de la mesa, o bien estaba abierto ya el computador, o sea, no se perdía nada de tiempo, había mucha planificación, que se relaciona también con el ambiente organizado. Objetivos muy bien definidos, hay un ritmo, hay tiempos, hay una alta motivación, eso es algo que siempre acompaña el uso de la tecnología. Los niños son nativos digitales, les interesa, y si aprovechamos eso que siempre está presente en ellos, pero lo acompañamos con objetivos claros, ¿es cierto?, con un uso del tiempo adecuado, como fue lo que se observó en esta investigación, con una promoción de tipos de pensamiento que se dio también al interior de cada una de las actividades, y un monitoreo constante. Las tecnologías nos ayudan mucho a eso. El profesor puede estar ubicado y puede ir viendo todo lo que están haciendo sus estudiantes. Interesante, como en el rol docente, el trabajo colaborativo. O sea, yo de los profesores que observé, todos tenían un equipo de trabajo. O sea, estaba él, que era, por ejemplo, el encargado del laboratorio, pero trabajaba con la profesora de matemática y con la profesora de historia, ¿ya? Y había un equipo de profesores en constante discusión, y los estudiantes también aportaban material y un contacto también con la familia. Luego, aquí tenemos también algunas citas, destacar ahí, está en el objetivo 1, ¿cierto? La preparación de la enseñanza, la creación de un clima propicio. Nuestra profesión es la más importante, dicen algunos profesores de todas, porque nosotros generamos a personas. O sea, nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de formar a personas. Una profesora que estamos investigando en este tema, pero ella tiene, o sea, cualquier actividad que ella realiza recoge ese tipo de ideas. Nos despojamos, es cierto, la enseñanza para el aprendizaje de todos, de nuestra labor de fuente de información, con el uso de estas tecnologías. Aquí llevamos el uso de esta información para que ellos puedan vivir su propia experiencia y en base a esto puedan aprender. El profesor ya sale del foco de la transmisión, sino que se transforma en este profesor guía, en el profesor orientador, el que va acompañando. Esos son algunos elementos que las tecnologías también favorecen y que los profesores lo distinguen. La eficacia de las distintas actividades, en el cruce de esta información, se pudo apreciar también que los objetivos y actividades que los profesores les proponían y que los niños iban logrando eran parte del currículo nacional. Entonces ahí la conclusión es que ellos, sin saber que ellos están haciendo enseñanza difusa, la están haciendo. O sea, desarrollan habilidades del pensamiento, habilidades TIC también, que se juntan mucho, ahí lo voy a decir a continuación, con la habilidad de pensamiento, desde una enseñanza difusa, orientada hacia el currículum escolar. Se desarrollan estas competencias y habilidades TIC, uso de información, básicamente las que se desarrollan muy fuertemente son como fuente y como producto, usan información como fuente y como producto. Y también comunican efectivamente y presencialmente estas creaciones de ellos. Esto es lo que estamos al debe, por lo menos en educación básica. Yo creo que en media es probable que esto sea en los cursos superiores. Hubo algunas pequeñas experiencias, que es la comunicación y la colaboración usando estos recursos digitales. Otros logros que se vio en niños, estamos hablando de niños de primero a octavo, porque se trabajó, se observó diferentes clases. Siguen instrucciones con mucha facilidad.